Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, Gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. y nos tienes a tu entera disposición. Arrancamos. Pues bienvenido, Freddy, un placer tenerte por acá en Air Podcast, y quién mejor que tú que nos pueda hablar de los KPIs, los famosos indicadores clave de desempeño, de rendimiento, que nos muestran cómo va nuestra empresa, nuestro restaurante y de qué forma interpretarlos, ¿no? Ese también sería pues un tema interesante, no solo ver si estoy vendiendo mucho, si facturo mucho y con eso me doy por bien servido, sino si hay que compararlo con qué o hay que tomar en cuenta otros indicadores. Entonces, pues el tema del día de hoy serían los indicadores. ¿Cuáles serían los principales a tener en cuenta? ¿Cómo se miden? Y en base a qué los medimos, con qué los comparamos. Entonces, pues es un tema muy interesante. Bienvenido, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, gracias Paco, gracias por tu invitación, estoy muy bien, y bueno, lo que vamos a hablar ahora justamente son de estos indicadores, de estos KPIs, indicadores de gestión, pero siempre me gusta empezar por ciertos conceptos para tener claro de todo lo que vamos a hablar. Hay conceptos que son técnicos, por lo tanto tenemos que aterrizarlos, y luego cuando tengamos ya claras las ideas, pues empezamos ahora sí por la parte más estratégica, y luego ya le aterrizamos a la parte más operativa del restaurante para poder tomar justamente algunas herramientas que definitivamente nos van a servir muchísimo. Entonces, cuando hablamos de indicadores, normalmente hablamos también de eficiencia, eficacia, y a veces confundimos los términos. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Y cuando hablamos de eficiencia nos referimos, o nos vamos a referir siempre en nuestro restaurante a los recursos que tiene el restaurante. Cuando hablamos de costos, cuando hablamos de procesos, cuando hacemos ciertos presupuestos. Ahora, cuando hablamos de eficacia, nos vamos a referir directamente al resultado, ¿sí? A los logros. Entonces, cuando nosotros tenemos por un lado la eficiencia y le sumamos la eficacia, lo que vamos a tener es el grado de efectividad de nuestro restaurante. Es decir, cuál es el impacto, o si nosotros tenemos algún tipo de brecha, cuáles son los efectos. Teniendo bien claro estos tres conceptos, podríamos ya conversar sobre lo que es la calidad, ¿sí? Muchas veces muchos restaurantes dicen, es que el producto que yo tengo en mi restaurante es de la mejor calidad, o el servicio es de la más alta calidad, pero no toman en cuenta que en realidad la persona o las personas que definen la calidad en realidad son los clientes. O sea, los que cuando tú entregas valor, ¿sí? Ellos ponen el estándar de la calidad, ellos tienen esa percepción de en realidad si es que lo que comieron fue de calidad o si es que el servicio fue de calidad, ¿ya? Y a esto le podríamos aumentar inclusive un concepto más, que es la competitividad, ¿ya? Y esta competitividad entonces se define como una capacidad de mi restaurante, qué tanta calidad entrega, ¿sí? Al mayor, o sea, la mayor calidad y al menor costo, ¿sí? Entonces, con estos conceptos básicos podemos empezar. ¿Qué opinas tú? Me parece bien interesante esto que comentas, Freddy, ya que como bien dices, se habla mucho es que tengo la mejor calidad, tengo productos y servicios de muy buena calidad, pero ¿en qué te basas para decir eso? Porque muchas veces en restaurantes, y me imagino que en otros negocios también, se habla de manera subjetiva, a manera de percepción,
y pues cada uno ve bonito a su hijo, a su hija, ¿no? Aunque a veces no sea el caso, es el más bello del mundo, o a la inversa, es que tengo el mejor papá del mundo, la mejor mamá, pues entonces todos son los mejores papás y las mejores mamás del mundo, ¿no? Digo, ese es un tema personal a un lado, pero pasaría algo similar en restaurantes. Tengo la mejor calidad o de la mejor calidad, sí, pero ¿en qué te basas, no? El servicio es de excelente calidad, pero porque tú así lo quieres ver, porque tú crees, porque tu familia y tus conocidos te dicen lo que tú quieres oír, o llevas acaso alguna encuesta, algún nivel de satisfacción, algunos números, algunos datos que te reflejen que el cliente está contento, que regresa, y ahí ya empezaría a ser más objetivo este tema, ¿no? Entonces, la pregunta acá, o bueno, un tema más bien a tratar, sería si realmente todo se puede medir, si todo es cuantificable, ¿no? Porque divagando un poco y siendo filosóficos, ¿cómo puedes medir el amor, ¿no? Por poner un ejemplo, o la felicidad, pero en términos profesionales, en términos laborales, sí debe de haber algunas escalas, algunos parámetros que, si bien no sean absolutos, ¿no? Porque uno puede decir que te gustó más, ¿no? De lo que realmente te gustó, o no estás consciente si realmente te encantó, o le pusiste un 8 a ese platillo o al servicio, pero para ti un 8 es excelente, ¿no? Y para otra persona el 8 es muy malo. En fin, ¿cómo podemos llegar a ser como concretos, específicos, y a llegar a ponerle números a temas que puedan ser pues un poco más filosóficos y de percepción, ¿no? Es un tema ahí también un poco interesante. Claro, me encanta lo que dices, porque en realidad estamos hablando de estadística, y la estadística me fascina. Mira, hay partes que en realidad son fáciles de medir. El tema de ventas, pues es un número frío, sencillo, que está ahí, pero hay otros donde nosotros tenemos que ocupar cierta parametrización, ¿cómo es? Para parametrizar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos estos indicadores que ya no son numéricos, que son más bien del tipo cualitativos, ¿no es cierto? Tenemos que saber observar bien, tenemos que hacer pruebas previas para ver si es que los indicadores que vamos a utilizar en realidad nos van a decir, primero, si es que por ejemplo, cómo se siente en realidad el cliente, y cómo poder atacar en algún problema que tenga el cliente. Pero todo esto parte del control, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener básicamente 3 tipos de control. Nosotros primero tenemos un control reactivo, ¿sí? Que es observar qué es lo que pasó. Entonces, cuando ya vemos que sucedió algo, entonces reaccionamos. Ahora, no está mal, muchas veces juzgamos de que tenemos que ser proactivos, pero ojo, o sea, los indicadores reactivos, digámoslo así, se refieren a las ventas, se refieren a las transacciones, se refieren al ticket promedio que lograste en un cierto lapso, un cierto periodo de tiempo. Entonces, está muy bien la parte reactiva, hay que revisarla y hay que verla. Ahora, ojo, no es lo único. Es como cuando ahora tenemos muchos indicadores, por ejemplo, de marketing digital. Es lo que está de moda. Está bien, es una parte, pero no hay que dejar de ver también los otros indicadores financieros, por ejemplo, que son la mayor parte son reactivos. Ahora, luego están los que son activos. Los activos son los que nos van diciendo qué es lo que está sucediendo. Son los que mediante la gestión vamos revisándolo periódicamente, y podemos decir si es que lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y claro, están también los proactivos, que también son muy 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 importantes, y es los que nos dicen qué es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, empezamos a medir temas de gente, seguramente si es que nosotros tenemos en nuestro restaurante personal que está motivado, esto va a catapultar o va a ayudar a que mejoremos nuestros indicadores que son reactivos, como por ejemplo las ventas, ¿ok? Entonces, claro, siempre hemos hablado y en todos
episodios que vamos viendo en nuestro podcast, por ejemplo, estamos martillando y martillando acerca de la importancia que tiene que ser medir. La pregunta es, ¿qué medimos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá sería interesante ver cómo se mide el producto, ¿sí? Y entonces, aquí bien tú dices, se puede hacer una encuesta de qué tal estuvo el producto, cómo estuvo caliente, estuvo frío, etcétera. Y esa es una forma. Tenemos clientes fantasmas que te pueden ayudar también a medir cómo está tu producto. También puedes hacer en tus tickets, puedes poner opiniones cuando terminas de consumir algo, cuando te llega un producto. Entonces les das un incentivo al cliente para que te ayude justamente evaluando cómo estuvo el servicio, cómo estuvo la comida, etcétera. Entonces esas son diferentes partes, pero ya teniendo claro que nosotros tenemos estos indicadores, tendríamos que revisar cómo los podemos estructurar de una forma correcta. Y lo que tenemos que ver es que esto parte, ¿sí?, de lo más básico que debe tener una empresa o un restaurante, que son la misión, visión y valores. Esto es lo que va a estructurar todos tus indicadores, ¿sí?, al final del día. Y ya lo vamos a ver por qué. Y lo que sucede es que bajo esta misión, visión y valores que tú tienes en un restaurante, tú tienes por un lado las competencias básicas. Y por otro lado, tú tienes los factores claves del éxito. ¿Cuáles son las competencias básicas? Es todo lo que tienes dentro de tu restaurante, todo lo que tienes dentro de tu marca. Todas las ventajas competitivas que tienes. Cómo están entrenados, por ejemplo, tus administradores del restaurante, cómo está el salonero, cómo está entrenado, todo lo que tiene que ver a la estructura. Por ejemplo, si es que tu restaurante es grande, si tienes un conjunto de restaurantes y son restaurantes pequeños, depende mucho de toda esta parte interna que maneja el restaurante. Y por otro lado, tú tienes los factores claves que normalmente están fuera. Por ejemplo, los clientes, que es un factor clave del éxito, están fuera. Toda la parte legal, cómo tú manejas, por ejemplo, los protocolos de bioseguridad, es algo que viene desde fuera. Toda la política, la parte social, inclusive la competencia, ¿sí?, está en la parte fuera. Y entonces tú tienes estas dos partes, la que está fuera y la que tienes dentro. Y tú lo que tienes que hacer con los indicadores es medir esa distancia. ¿Cómo mides? Bueno, justamente estos indicadores se pueden dividir, porque tú puedes tener la parte financiera, la parte de marketing, la parte de talento humano y la parte de operaciones. Y entonces ahí comienzas a revisar cada uno de los indicadores de acuerdo a esta estructura, que es la que nosotros, es la que pregonamos ahora, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de finanzas, están estos indicadores como las ventas del restaurante, las transacciones del restaurante, el ticket promedio, cómo crece el restaurante, si es que crece o decrece en función del año pasado, en función del mes anterior, semana a semana, día a día. Y esos son los principales. Hay algunos más, hay algunos que ya cuando tienes un restaurante y pues lo estás manejando de una forma muy prolija, de una forma muy profesional, vas a llegar hasta índices financieros, ver cómo está, por ejemplo, el EBITDA, cómo están ciertos indicadores para ver si es que tú eres sostenible, si es que eres sustentable, si es que tienes potencial de crecimiento o no, e inclusive para poder vender tu marca. Pero eso, como digo, parte de lo básico, que la parte básica son ventas, transacciones, ticket promedio. Y luego si es que vamos a la otra columna, que es el marketing, hay muchas que pregonan, por ejemplo, ciertas agencias como los clics, el costo por clic, tienes también inclusive los likes, etcétera. Pero es una parte. Yo no digo que no sea importante, yo creo que es importante, pero yo, por ejemplo, en marketing me iría por ciertos indicadores que son todavía un poco más fuertes y más duros. Por ejemplo, el ROI de marketing es muy importante. Si es que yo hago una campaña, si es que yo saco una promoción, si es que yo saco un nuevo producto, quiero saber en realidad cuál es mi retorno, cuánto estoy ganando por eso, y medirlo en un tiempo e inclusive tenerlo ahí para que en próximas temporadas, en próximos años, ver cómo me podría ir. Eso es súper importante. O por ejemplo, cuál es el costo de adquisición del cliente, cuál es el valor en el tiempo de vida de mi cliente. Son indicadores de marketing que en mi restaurante me pueden ayudar muchísimo. Yo he visto, por ejemplo, que una de las estrategias de algunos de los restaurantes es comenzar a dar
diariamente por el tiempo de un mes tipo suscripción, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes una suscripción a Netflix, es igual, pero en los restaurantes. Es una forma bastante interesante para, por ejemplo, dar almuerzos saludables o poder dar desayunos, etcétera. Y acá, por ejemplo, podemos utilizar un indicador súper importante que es el churn rate justamente de marketing, que va viendo cuántos suscriptores vas ganando, pero a la vez cuántos se van yendo, ¿sí? Entonces, estos creo que son los más opcionados en marketing. Y luego tienes, claro, los de talento humano, los de tu gente, que se dividen en la parte blanda y en la parte dura. Entonces, en la parte blanda, ya del talento humano, tú puedes hablar sobre, por ejemplo, cómo está el ambiente, cómo está la parte del entrenamiento de toda la gente del restaurante, cómo está, por ejemplo, la rotación, ¿sí? Y evidentemente hay indicadores también duros de recursos humanos, por ejemplo, la productividad de tus empleados, ¿no es cierto?, entre otros. Y luego viene la parte operativa, y en la parte operativa está, yo creo que uno de los principales siempre va a ser la satisfacción del cliente. Qué tan bueno es tu servicio en realidad, qué tan bueno es tu producto en realidad, pero de cara al cliente. Y luego cómo cumples o cómo cumple tu restaurante los procesos, los procedimientos, si es que están sistematizados, para que tu restaurante pues sea imbatible. Entonces, he resumido en pocos minutos cómo tú debes manejar en realidad de una forma un poco más estratégica todos estos indicadores. No solo medir por medir, sino que escoger correctamente los que necesitas, ¿sí? Sí, buenísimo, Freddy, y por lo que estoy viendo, este tema da muchísimo, ¿no? Hay mucha tela de qué cortar acá, pero pues desgraciadamente este formato, o agraciadamente este formato, es corto. La ventaja acá es que nos quedamos picados para en un futuro pues hacer una segunda parte o desde otro enfoque o ya algo más preciso, ¿no? Así que tiempo va a haber. Y pues recapitulando varias cosas que comentas tú, porque mencionas muchos temas muy interesantes, sería el recapitular uno, lo que comentabas de lo reactivo. No me acuerdo si se llaman tal cual indicadores reactivos o cuál es la palabra, y esos exactamente qué miden. Entonces dejar claro eso, o más bien recordarlo. Y la otra, los indicadores, por lo que comentas, es la parte financiera, marketing, servicio, y no sé si se nos está pasando o se me está pasando más bien alguna otra área, bueno, la de recursos humanos, y si hay alguna otra, ¿no? Entonces, pues seguimos con eso ya para ir redondeando esta información e irnos encaminando para cerrar. Entonces, indicadores reactivos, si estoy diciéndolo bien, y cuáles son, y si hay otros, y cuáles son los pilares de estos KPIs, ¿no? Sí, bueno, esta parte del control en realidad yo los he citado como reactivos, activos y proactivos en razón del tiempo. Entonces, reactivos son los que ya sucedieron, ya lo que vendiste la semana pasada ya está, o sea, eso es algo en lo que tú puedes trabajar ahora de aquí en más. Pero cuando tú trabajas en los proactivos, tú puedes trabajar hoy, si es que tú ya ves que, por ejemplo, tú tienes un indicador que te está diciendo que la gente no se siente tan bien en el restaurante porque sienten, por ejemplo, que les falta un poco de capacitación. Tú comienzas a trabajar proactivamente en capacitación, y lo que va a hacer es que estos indicadores van a empujar a los otros indicadores. Seguramente si es que tú tienes gente que después ya está feliz de estar trabajando en tu restaurante, pues seguramente eso va a hacer que atiendan mejor, y después eso va a transformar en ventas, va a hacer que la gente regrese porque les gusta estar en un lugar donde los empleados les atienden bien, están siempre sonrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces básicamente es una cuestión de temporalidad para esto. Y claro, luego están las cuatro columnas de mi negocio, de mi restaurante, que es finanzas, marketing, talento humano y operaciones. Y en base a esto es lo que yo tengo que comenzar a evaluar cuáles son los indicadores que en realidad me van a ayudar en mi restaurante. Ajá. Perfecto, muy bien condensado todo esto. Y pues acá te haría yo una pregunta.
que hay gente que comenta que no es como tan bueno estar viendo tanto al pasado, ¿no? Que sería como manejar un auto y estarlo conduciendo viendo el retrovisor, ¿no? Sin embargo, también nos dice ahí la historia que si no observamos lo que ha pasado en la humanidad o en las empresas, es lo mismo, podemos cometer los mismos errores. Entonces, ¿cuál sería tu postura de una manera breve? ¿Qué tanto voltear a ver el pasado o qué tanto enfocarnos en el mindfulness, ¿no? En el aquí y en el ahora, o ser visionarios, anticiparnos a tendencias, o eso ya es soñador, o se divide en partes iguales, o cuál sería como la estrategia o tu perspectiva? Bueno, si bien es cierto, hay cosas que no deberíamos ver en el pasado, o inclusive yo recuerdo ahora un ejemplo que decían que qué bueno que las abejas, por ejemplo, no se dan cuenta de que en realidad no pueden volar, porque si no, definitivamente no podrían volar. Y aerodinámicamente sabemos que sería como que casi imposible que una abeja vuele, pero sin embargo vuela. Yo creo que sí es importante no solo regresar a ver al retrovisor, sino también ver a los espejos de los lados, ¿sí? Pese que haber puntos ciegos, es algo que en realidad nos ayuda a situarnos y después ver y decir, oye, estoy aquí porque algo hice antes, o sea, no aparecí, sino que si es que tengo problemas en ventas es porque algo pasó, algo sucedió y tengo que revisar, justamente para no volver a caer en ello, ¿sí? Yo tengo un pensamiento un poquito más sistémico, o sea, yo creo que todo se puede llegar a crear en un sistema, y ese sistema tienes que comenzar a trabajarlo, y seguramente si es que haces algo pues vas a tener un efecto. Entonces, de alguna forma todo es causa-efecto. Ahora, esto no quita a de que puedas crecer, ¿sí? A que puedas conseguir cosas que antes no las habías conseguido, porque ahí sí estaríamos prácticamente viendo solo el retrovisor y manejando con el retrovisor y no viendo al frente lo que las oportunidades que tienes al frente, que tienes en el camino, que puedes lograr, inclusive cosas que no te las puedes imaginar. Entonces, sí pienso que hay que pensar en grande, que hay que llegar a lo que más puedas, y siempre, pero aterrizado. O sea, antes de volar yo creo que tienes que empezar a correr para coger un vuelo y poder volar en realidad. Sí, sin duda alguna, Freddy. Y pues vamos cerrando con lo siguiente, de una manera puntual. Si es importante o no checar los indicadores, o qué tan importante es, esta pregunta te la hago para generar conciencia en aquellos que nos escuchen o que nos lleguen a ver, de la importancia de el medir, si es importante o no y qué tanto. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuál sería un indicador, uno nada más de cada área, uno de talento humano, uno de ventas, esta parte financiera, para como punto de partida para los empresarios que digan, al menos esto en cada uno de estos pilares, por ahí empiezo, ¿no? Sin duda habrá muchos más y son igual de importantes, pero ¿por dónde empezar a medir y por qué es tan importante? Y yo creo con eso ya vamos cerrando para dejarles esa tarea, ¿no? O ese consejo. Sí, perfecto. Bueno, yo pienso que en realidad es muy importante medir. Es muy, muy, muy importante medir. Y bueno, hay muchos autores que nos han dicho, desde Norton, bueno, hay muchos que nos dicen y nos repiten, ¿no? Lo que no se mide no se gestiona, lo que no se gestiona no se mejora. Entonces yo creo en la medición siempre. Pero aquí hay otro tema, que no hay que sobreanalizar las cosas. Eso en realidad sí no nos ayuda, porque nos vuelve muy lentos. En el momento en que nosotros comenzamos a analizar y sobreanalizar, pues tú sabes, también se dice, ¿no? El exceso de análisis pues causa parálisis. Entonces eso no nos permite movernos. Y claro, o sea, si es que hablamos de ciertos indicadores en los que tenemos que trabajar,
yo creería que, por ejemplo, el ticket medio es uno muy bueno, pero de cara a que si es que tú ya sabes que tienes cierto nivel de ticket medio en cierto tiempo, es cómo sacarle ciertos centavos, ¿sabes? Cómo sacarle, por ejemplo, te dice que un ticket medio, voy a ponerle como ejemplo, tiene $8 de ticket medio, es lo que muestra tu restaurante. Bueno, ¿cómo llego a 8.50? ¿Sí? ¿O cómo llego a 9? ¿Cómo le aumento $1? ¿Y qué estrategias puedo tener? ¿Qué estrategias, por ejemplo, de que tú sabes, de cross-selling o de upselling, haciendo que poniéndole un postre más al cliente, poniéndole una bebida más, poniéndole agua, una botella de agua por cada consumo, ¿sí? Entonces, estos centavitos, después, claro, nos damos cuenta cómo van sumando al final del mes o un extra, ¿sí? A veces es delicioso en un plato que tenga un extra tocino, un extra, bueno, acá se dice aguacate, no me acuerdo cómo se dice en México, en Chile se dice palta, me parece. Son cosas que en realidad marcan la diferencia y nos ayudan a subir las ventas que las mides mes a mes, semana a semana. Y entonces, solo por ejemplo, colocándole y poniendo un objetivo específico a la persona que esté en ventas, a la persona que se encarga de entregar el menú, ya pues el mesero, o a la persona que está atrás del mostrador, ¿no es cierto? Decirle si desea este adicional, pues hace que se mueva tu ticket promedio, y este es en realidad el que te hace en definitiva crecer, ¿no es cierto? Eso por la parte financiera. Y por la parte de marketing, yo creo que el básico es el ROI. O sea, me encanta siempre que alguien quiere o tiene alguna nueva idea de sacar un nuevo producto o de sacar algo innovador, pues siempre ponerle el ROI, porque al final te va a decir si es que en realidad valió o no la pena de esa super idea innovadora, de ese plato súper delicioso que antes no se vendía, y si es que de pronto a veces hasta se queda un producto, ¿no? Y luego en la parte del talento humano, yo creo que uno de los básicos es medir la productividad de tus empleados, ¿sí? En realidad, ver si es que se genera la cantidad suficiente de transacciones en función a la cantidad de personas que tiene, y de esto tú puedes sacar muchas ideas, como en realidad si es que tengo la gente que me está produciendo lo que yo quiero, ¿qué pasa si es que yo disminuyo la gente? Puede ser que igual se mantenga bien el servicio, igual tenga los mismos números de ventas, o qué pasa si es que aumento con la misma calidad de gente que tengo, contrato más personas, ¿será que consigo más transacciones y por lo tanto más ventas? Entonces es un indicador también bastante interesante. Y en la parte de operaciones, pues definitivamente yo creo que hay que hacer unas encuestas a los clientes y medirlo y tenerlo en áreas, ¿no es cierto? Si quieres, tú puedes decir, bueno, cuál es la calidad del servicio que estoy ofreciendo, y poder se me va la palabra siempre, parametrizar, y poder decir, bueno, yo creo que en realidad mi producto sí es de calidad, porque en estas 100 encuestas me están diciendo que es sabroso, que está caliente, o de pronto no llego a la calidad que creo que debo tener, porque ya van algunas personas que me están diciendo que me demoro mucho tiempo, ¿sí? Yo creo que soy rápido, pero para el cliente de pronto 10 minutos no es rápido, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo trabajar para cambiar esa percepción del tiempo en el cliente? Ajá. Perfecto, buenísimo, Freddy. ¿Algo más con lo que quiera cerrar? Bueno, finalmente quisiera cerrar diciéndoles a todos que nos sigan, que sigan nuestro podcast. Estamos en Spotify, ¿sí? Que nos sigan también en nuestras redes sociales. Me pueden encontrar también a mí en Instagram, en Facebook, ¿sí? Y bueno, eso sería todo. ¿Cómo te encuentran, Freddy, a ti en tus redes sociales? En Instagram me pueden seguir como Freddy Viteri S, de Ecuador. Perfecto. Pues muchas gracias, Freddy. Acá terminamos. Te agradezco mucho. Estuvo muy interesante. Y pues ya en otras ocasiones abordaremos estos y otros temas más. Listo, Paco. Nos vemos pronto. Hasta luego. Eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado.
Yo soy Paco Gil y te invito a que te pongas en acción desde hoy. Suscríbete ahora para que no te pierdas ni un solo episodio y recuerda que subimos un podcast distinto de lunes a viernes. Te dejo en la descripción nuestro link para que nos sigas en redes sociales y nos des tu opinión. Bye.